atentados. Otro de los temas de la semana tiene que ver con el conflicto desatado entre el gobierno y las prepagas. El imprevisto conflicto por lo que el gobierno considera es una cartelización del costo de las cuotas, la definición de los precios de la medicina prepaga. Muchas aristas de este conflicto. Una de ellos es el judicial, la ola de amparos que hay para frenar estos aumentos que tienen que ver en realidad con el DNU. Se suma a esto ahora la denuncia que ya presentó el gobierno precisamente por la cartelización y se siguen sumando actores. En este caso, Hernán Reyes, legislador de la ciudad de Buenos Aires por la coalición cívica, presentó una denuncia junto a Maximiliano Ferraro por conducta anticompetitiva de las prepagas, otra de las figuras que puede estar en discusión y que puede derivar en un cambio de estrategia por parte de las empresas de medicina prepaga. Estamos en comunicación con Hernán Reyes para que nos cuente un poco de esta medida y en qué puede resultar y sobre todo en qué tiempos. Muy buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Recordemos que la denuncia que presentó el legislador Reyes junto al diputado Ferraro fue a fines de enero, digamos, que dio el inicio a el expediente en la Comisión de Defensa de la Competencia. Precisamente, ¿con qué argumentos, Hernán, ustedes entienden que ahí hubo cartelización por parte de las empresas de medicina prepaga? Nosotros en enero hicimos esta denuncia por cartelización porque veníamos siguiendo declaraciones y acciones que tenía la Unión Argentina de Salud, el propio Velocopit, respecto de lo que era la desregulación que estaba en puertas, que se estaba conversando por el DNU 70 del presidente Milei. Inmediatamente después del DNU y luego de estas declaraciones, nosotros esperamos que se concreten los hechos y lamentablemente se corroboró en la cuenta de cada uno de los usuarios de prepagas que tuvieron un aumento del 40% en febrero, del 30% en marzo. Aumento de precios coordinados entre las empresas, eso es una práctica ilegal, es una práctica anticompetitiva por naturaleza, que es la cartelización, es decir, que las empresas que en vez de competir para ofrecer mejor precio, mejor servicio y así ganar más clientes, se sientan en una mesa y pactan entre ellas cuánto vamos a aumentar. Y en esto déjame decirte algo para mí muy importante. No solo pactaron el aumento hacia los usuarios, hacia los clientes de las prepagas, sino pactaron el aumento hacia los proveedores, hacia los sanatorios y hacia los médicos. Y los médicos también son víctimas de este proceso de cartelización, porque muchos médicos que trabajan en las prepagas cobran muy poco dinero, cobran a plazo. Y este es uno de los problemas que también hay que poder poner en discusión. De hecho, ayer lo hablamos con los oftalmólogos, ¿no? Así es, que el aumento que ellos habían recibido, que era inferior al 40%, pero era el mismo número que les habían puesto todas las prepagas. Así es. Ahora, Hernán, ¿cuánto tiempo puede llegar a una resolución sobre esta cuestión? Porque las prepagas también contraponen sus argumentos. Por ejemplo, dicen que en algún punto se aplicó durante los últimos años, estuvimos durante 12 años cartelizadas porque se nos aplicaban a todos la misma vara y además acá hay un argumento que está bueno compartir con vos. Dicen que están todas obligadas a prestar exactamente el mismo servicio con el plan médico obligatorio y que eso hace que en definitiva tengan costos parecidos. Te pregunto esto porque veo que va a ser una discusión argumentativa que se puede llegar a extender y mientras tanto el usuario sigue pagando. Es interesante. El primer punto que es cierto, durante muchos años el kirchnerismo lo que hizo es generar modelos corporativos, se sentaba con diferentes sectores de la economía y pactaba precios. Al momento de regular, como en la Argentina o en cualquier lugar del mundo, vos tenés que tener la inteligencia de saber que va a haber una inercia cultural, corporativa, de las empresas a seguir pactando precios. Entonces, ¿qué hizo mal el gobierno de Milei? El gobierno de Milei se equivoca al desregular de la noche a la mañana, sin inteligencia y sin ofrecer prácticas pro-competitivas, lo que generó que las compañías continúen en una lógica de cartelización y aumenten todas simultáneamente, lastimando a los usuarios. Que haya atraso de precios no significa que ellas puedan cartelizarse, ni con atraso de precios ni sin atraso de precios. Eso es ilegal, eso es anticompetitivo, eso no está en la economía de libre mercado. Ahora bien, el mercado de salud
¿Requiere regulación? Sí. Y acá es otra discusión para dar con el gobierno. El gobierno se equivoca al desregular de la noche a la mañana, porque estamos hablando de un mercado imperfecto, es decir, un mercado que es muy difícil sumar nuevos jugadores para la competencia, es un mercado que es muy difícil que nosotros como usuarios, como clientes, podamos movernos libremente. Los adultos mayores no pueden cambiar de prepaga, los enfermos crónicos no pueden cambiar de prepaga, y si no generamos regulación que dinamice ese mercado, terminamos en el peor de los mundos. Por un lado, empresas cartelizadas, rebote por el atraso de precios y gente que no puede salir. Bueno, esa es la angustia que están viviendo millones de argentinos. Hernán, ¿qué expectativa tenés a partir de esta atención que puso ahora el gobierno, este enfrentamiento abierto y bueno, la nueva escalada de lo que ahora es un conflicto? ¿Qué expectativa tenés respecto de la resolución, por supuesto? Bueno, nosotros la denuncia la hicimos en enero, se lo hicimos saber al ministro Caputo y a todo el gobierno de que había un problema. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia depende del Ministerio de Hacienda, depende de Caputo, allí hay gente especializada. Lo que tiene que hacer ahora es accionar. Ya ratificamos la denuncia, ya fueron citadas las empresas a hacer su descargo. Ahora lo que queda es abrir la investigación, producir la prueba y aplicar las sanciones, que van desde retrotraer los aumentos, aplicar multa muy importante por esta lesión que hicieron al interés general. Y después, por supuesto, nosotros pedimos un análisis de mercado para entender qué pasa con los laboratorios, si aguas arriba también hay procesos de abuso de posición dominante, porque los medicamentos aumentan de manera significativa también muy por encima de la inflación, cómo eso impacta en el modelo de prepagas y después cómo impacta en los usuarios. Entonces, lo fundamental para nosotros de la coalición cívica es que podamos tener una economía que funcione en el marco de la ley y no en el marco del interés de sectores que se abusan de la gente y que en una situación como esta es insostenible, ¿no? Hernán, antes de despedirte, muy cortito en lo posible, y esto te pide una apreciación política, el interés que demostró ahora el gobierno por este expediente 3 meses después de que se haya presentado, ¿crees que tiene que ver con generar alguna presión para que se empiecen a moderar los aumentos o alguno incluso retroceda? ¿O crees que firmemente el gobierno tiene intención de avanzar contra un sector que tiene muchísimo poder en la Argentina? Bueno, te lo hago corta. Pienso que en parte es un chivo expiatorio también para justificar todo el ajuste que está sufriendo la clase media en términos generales, con tarifas, con transporte, la presión sobre jubilados. Entonces decir que el problema de la clase media es la prepaga, es quedarse corto. Y por otro lado, yo aspiro a que vayan a fondo. Nosotros estamos yendo a fondo, nosotros queremos que haya una medida ejemplar y no queremos ni más ni menos que se cumpla con la ley. Nosotros no tenemos ningún ánimo de revancha ni ningún interés en particular. Espero que el gobierno lo entienda de la misma manera, nos alegra que se haya dado cuenta. Fue tarde, pero bueno, hay que reaccionar rápido para que la gente no siga. Piensen esto, en pocos días vuelve a llegar la factura y la angustia de las familias. Hay gente que no puede moverse, porque está con tratamiento, no puede irse, hay jubilados que no pueden irse. Entonces es urgente que nosotros reaccionemos. Chiquitita, ¿tenés conocimiento de que las empresas hayan empezado a suspender los aumentos de mayo? No, hay rumores, no lo sé, todavía no se acreditaron. Claro. Hernán, como siempre, muchísimas gracias. Sé que tengas muy buen día. Muchas gracias a ustedes.